Gabon guztiei, Eusko Ikaskuntza, Mai Inguruak, Radio Vitoria. Jesús Alonso, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Sigues siendo el director del Museo de Ciencias Naturales de Álava? Sí, todavía no me han echado, ¿no? Sigues trabajando ahí. Hoy hablamos de ámbar, pero Jesús, ¿qué es el ámbar aparte de un color de los semáforos? Hombre, pues es una cosa muy preciada en el mundo de la ciencia, sobre todo para aquellos que nos dedicamos a investigar la historia de la vida. El ámbar, para que todo el mundo lo entienda, no es otra cosa que resina, que han segregado árboles antiguos, por lo tanto la encontramos pues de una forma muy especial, después de tantos millones de años encerrada en los sedimentos de la Tierra, ¿no? La peculiaridad que tiene para nosotros es que como tal resina, antes de solidificar, ha atrapado muchas cosas. Y observando esas cosas pues podemos aprender y llenar muchas páginas en blanco de la historia del pasado. No solo tú nos vas a hablar de ámbar, de los yacimientos alaveses de ámbar, sino que también tenemos vía teléfono otros dos invitados. ¿Quiénes son Antonio Arillo y Jacek Biersos? Pues mira, son dos personas con las que desde el Museo de Ciencias Naturales, cuando apareció todo el tema del ámbar, lógicamente nos pusimos a buscar colaboradores exteriores en el ámbito de la investigación, en la paleontología, paleontomología y en el ámbito de la química y lo que es la utilización de técnicas modernas para analíticas, ¿no? Porque lógicamente lo que queríamos era poner en marcha los equipos necesarios para garantizar la lectura cabal actual de todo lo que nos estábamos encontrando, ¿no? Antonio Arillo forma parte de los equipos de investigación del ámbar de Peña Cerrada desde prácticamente su absoluto inicio. Fue uno de los miembros, con el resto, un equipo un poco más amplio, que nos ayudó a configurar el primer Congreso Internacional de Inclusiones en Ámbar. Y bueno, fue muy poquito tiempo después cuando contactamos con Jacek, porque conocíamos sus publicaciones relativas a la búsqueda de microorganismos y restos de vida en ambientes extraños, en ambientes límite, como pueden ser los desiertos antárticos, y sabíamos que había desarrollado técnicas analíticas que le permitían observar unicelulares dentro de rocas en situaciones muy extremas, y pensamos que sus técnicas podrían ser útiles para hacer lecturas en el interior del ámbar. Entonces, claro, fue a hablar con él, le encantó enseguida nuestra propuesta y desde prácticamente el año 99 está con nosotros. Ya sé que Biersos, muy buenas noches, Gabón. Buenas noches. Cuando le decías a micrófono cerrado a Jesús Alonso que acabas de mirar una muestra, ¿no sería una muestra de ámbar de Álava? Obviamente. Obviamente. Estamos en este momento, realizando un estudio, preparándonos para una visita en diciembre, que cada año nos intentamos reunir en varias ocasiones y hacer una tormenta de cerebros entre varios especialistas y varios colegas para marcar los pasos bien firmes en esta investigación. Y Antonio Arillo, muy buenas noches. Buenas noches. Antonio, ¿cuándo tienes por primera vez noticia del ámbar en Álava? Bueno, pues yo pertenezco a un equipo de investigación que teníamos ya relaciones con el Museo de Ciencias de Vitoria, porque había un yacimiento de insectos fósiles mucho más moderno y no en ámbar. Y entonces, pues estábamos prácticamente en Vitoria cuando comenzaron los descubrimientos del ámbar, o sea que somos prácticamente testigos de su inicio, ¿no? Y por eso estamos desde el principio vinculados, o sea que nosotros ya teníamos relación con el museo previa. Porque, Jesús, ¿cuándo dais noticia de ello a la opinión pública? Pero antes, seguro que vosotros ya tenéis noticia de la existencia del yacimiento de Peña Cerrada. Hombre, cuando uno encuentra un yacimiento relevante, pasa en la arqueología, y yo creo que pasa en cualquier ámbito, ¿no?, de patrimonial y científico. Cuando uno encuentra algo, lo primero que hace es presionar unas medidas mínimas o lógicas de seguridad antes de dar un platillo al asunto, ¿no? Obviamente, ante un hallazgo similar, el ámbar es rarísimo en la naturaleza. Hay muy buenos yacimientos, algunos enormes, como pues el del Báltico, pero a nivel terrestre es un acontecimiento extraño, es un acontecimiento muy poco habitual.
te das cuenta enseguida de que tienes algo importante entre manos, y ya no te cuento cuando te das cuenta que la edad que tiene es muy anterior a casi todo lo que se conoce en ámbar, ¿no? Entonces, hombre, pues, obviamente no lo haces público de forma inmediata. Lo que sí que haces de forma inmediata es hacer los informes técnicos imprescindibles para transmitir esto a los responsables públicos, y luego, bueno, pues son ellos y el sentido común lo que acaba saliendo a la luz pública, ¿no? Pero el dato de 7 años, desde que en la opinión pública conocemos la existencia, ¿qué tiempo anteriormente sabíais vosotros ya de la existencia? Hombre, es cierto, los yacimientos de ámbar, bueno, vamos a ver, más o menos el descubrimiento es por el año 95, y yo creo que ya en el mismo 95, primeros del 96, ya se hace público, es decir, no hace falta estar años en silencio, ¿no? Es cierto que los primeros indicios de ámbar en Álava los conocíamos muchísimo tiempo antes, pero desde luego lo que no conocíamos era su trascendencia. Es decir, además no estaban concretamente en el territorio histórico de Álava, sino zonas muy próximas, pero jamás habíamos imaginado que, primero, que tuviesen esa edad. Pensamos que eran bastante más modernos, y desde luego nunca habíamos pensado que pudieran tener inclusiones biológicas, como bueno luego demostró una vez que abordamos los trabajos, ¿no? Ten en cuenta que las primeras muestras de ámbar salen en la explotación de una cantera en una actividad industrial. Este ámbar era conocido pues por toda la gente que trabajó, por la gente del entorno, ¿no? Pero bueno, como una sustancia más de las que salen en las rocas, pues tampoco se le daba mayor importancia, ¿no? Fue un trabajo posterior, bueno, pues cuando hay gente, la verdad es que hay gente para todo, hay aficionados que por aquella época andaban buscando material gemológico para ser tallado. Ya sabes que en Vitoria se monta una escuela de gemología importante, que saca un buen número de gemólogos todos los años, de nuevas promociones. Y bueno, pues fue esta gente la que localizó estos ámbares, que ya eran conocidos de alguna forma, ¿no? No, en fin, no eran paradigma de los alaveses, pues bueno, sí que había un montón de gente que sabía su existencia. Es esta gente al empezar a pulir cuando se da cuenta que aparecen inclusiones, ¿no? Y bueno, pues desde el hallazgo de estas inclusiones, comunicárselo al museo fue algo inmediato, y empezar a trabajar pues el día siguiente, claro. Acláranos más o menos la ubicación, por aquello de que no hace mucho tiempo, aunque es una cuestión vieja, aparece en los medios de comunicación locales una persona del condado de Treviño diciendo que el ámbar está en su terreno. Hombre, todo lo importante sería deseable que estuviese en el terreno de uno, ¿no? Bueno, mira, básicamente los yacimientos de ámbar no tienen una localización concreta, es decir, podemos hablar de una superficie de 100 kilómetros cuadrados aproximadamente en las faldas norte de la Sierra de Cantabria, pues para que te hagas una idea, desde La Grana hasta Peñacerrada prácticamente una superficie de 10 por 10 kilómetros, lo que hay en 100 kilómetros cuadrados, que es lo que configuran los yacimientos que están vinculados a la estructura del diápido de Peñacerrada, ¿no? Es cierto que este mismo rosario de yacimientos, bueno, pues tiene una distribución lateral importante. Hemos encontrado otros indicios, bueno, pues hasta casi 100 kilómetros de distancia de Peñacerrada, siguiendo pues lo que está la plataforma norcastellana, ¿no? Los depósitos de la misma edad de todo el norte de la meseta prácticamente. Lo que ocurre es que aquí en Peñacerrada, quizás por la peculiaridad del diápiro, estos materiales han quedado muy cerca de nosotros, no se han enterrado nunca lo suficiente, y bueno, ha hecho que sean los yacimientos muy apetecibles, ¿no? O sea, están muy fáciles de explotar y muy fáciles de reconocer nunca, ¿no? Porque es una zona, las laderas norte, conocerás, están llenas de un precioso bosque de hayas fundamentalmente, y suele ser un tanto ingrato el hacer las geologías de detalle, pero bueno, están al alcance de la mano, en definitiva, ¿no? No está cerrado el terreno, ni mucho menos. No, la totalidad de los yacimientos no. Es cierto que está vallada la zona donde se hizo la intervención más seria de cuantas hemos hecho. Bueno, pues sencillamente porque, bueno, pues por evitar o por disuadir a terceros, tanto extranjeros como locales. Digo esto porque empezó a haber un desfile importante de centroeuropeos a Peñacerrada por aquellas fechas. Bueno, pues por evitar tentaciones, ¿no? Y que la gente pues pueda hacer agujeros donde no, en fin, de una forma inaceptable. Antonio, sitúanos, ¿de qué época vais a sacar y estáis sacando informaciones respecto al ámbar que estáis tratando? ¿Nos da datos de qué época? Sí, bueno, suponemos, damos por hecho que todo el ámbar es más o menos contemporáneo, ¿no? Y estamos hablando de alrededor de unos 110 millones de años, de la época del Cretácico inferior. Uh-huh. Entonces, bueno, es una época, yo estudio básicamente las faunas de insectos, y es una época muy interesante porque coincide con la época en que aparecen las plantas con flor sobre la Tierra, y asociadas a ellas pues empiezan a evolucionar los insectos modernos. Entonces estamos ante una ventana al pasado que es muy muy interesante desde el punto de vista de la historia de la vida en la Tierra. Yo me pierdo entre millones de años. Son muchos. Este punto del planeta tenía que ver algo
con lo que vemos físicamente en la actualidad? No, pues no tenía que ver mucho. No tenía que ver mucho porque estábamos ante una cuenca sedimentaria. Y hoy en día, pues la zona de los montes de Cantabria, pues estamos ante, pues eso, una zona de interior, de una zona muy continental, ¿no? Entonces estábamos en una zona de sedimentación más o menos relacionada con la línea de costa. O sea que con eso ya te puedes hacer una idea de la gran diferencia de paisaje que podía haber, ¿no? Y ten en cuenta también, bueno, pues que la vegetación, pues hoy en día es una vegetación pues típica del norte, de, bueno, pues de robles, de hayas, y el ámbar fue producido por una serie de coníferas que hoy en día solamente se encuentran en el hemisferio sur, concretamente en Nueva Zelanda. O sea que tú imagínate la gran diferencia de paisaje que nos podíamos encontrar. Jacek, da vértigo, nada más pensarlo, por lo menos a quien te habla. ¿Cómo? Perdón. Era vértigo, nada más escucharlo, pensarlo durante unos segundos. Vosotros imagino que estáis habituados ya a este número de millones de años y hablar y pensar en aquella época, pero a uno que se dedica a, sobre todo, contar lo que pasa en el día a día. Bueno, exacto. Yo solamente un hincapié para pues, los oyentes. Nosotros efectivamente, todo este equipo está aproximándose, intentando, tal como ha dicho Jesús, llegar a las páginas blancas sobre la historia de la vida. Tenemos que tener en cuenta que ámbar en realidad es único material pétreo que puede conservar con cierta exactitud microflora y microfauna de aquellas épocas. Vida en nuestro planeta tiene, otra vez voy a pronunciar una cifra enorme, 3.700 millones de años, pero hasta apariencia de ámbar, todos estos restos, huellas fósiles de vida microbiana sobre todo, están preservados en las rocas, en material pétreo, y en realidad más bien nosotros nos pronunciamos sobre las huellas químicas inorgánicas de la vida en tiempos remotos. Cuando aparece ámbar, cuando aparecen las primeras plantas que son capaces de producir ámbar, esta resina está englobando, embebiendo microflora y microfauna dentro de su interior. Eso no solamente microflora y microfauna, incluso hay pequeños animales que se pueden encontrar en otros tipos de ámbar. Y es a partir de este momento cuando científicos pueden con más exactitud pronunciarse sobre estas estructuras tan antiguas. ¿Qué información dan, aparte de todo lo apuntado por Antonio, por Jacek, para el oyente, incluso para quien te está planteando la cuestión, Jesús, desconocedor total de esta cuestión, ¿qué información dan? Aparte de ese bichito que puede ver uno, ¿qué información aporta? Mira, supongo que las preguntas que siempre nos hemos hecho y que se ha hecho la filosofía, las preguntas existenciales fundamentales del hombre son quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ¿para qué sirve el conocimiento? Pues supongo que poco a poco para ir respondiendo a estas preguntas. Es decir, si nosotros queremos saber qué es la vida, la ciencia no tiene una definición para la vida. Atenta contra el segundo principio de la termodinámica y contra alguna que otra cosa, ¿no? Es decir, no tenemos una definición para la vida. Hay ahora grandes problemas en la biología moderna. Se desconocen los ratios de evolución, es decir, las de por qué en cada momento del tiempo de la historia los grupos de animales y plantas, los seres vivos, se diversifican más rápidamente o lo hacen más lentamente. No sabemos qué mecanismos condicionan todas estas velocidades. No se sabe cuáles son las velocidades ni qué mecanismos condicionan las velocidades de evolución. Es decir, desconocemos demasiadas cosas sobre la historia de la vida y desde luego si queremos tener una respuesta a qué es la vida, obviamente estas respuestas han de venir del conocimiento de la historia de la vida. La paleontología es la ciencia que nos procura los datos sobre esta historia de la vida. Se llama investigación básica, muy denostada en los días que corren, pero es la historia de la vida la única que puede poco a poco arrojar luz a las grandes preguntas. Es decir, yo entiendo que desde fuera del ámbito científico pues la gente puede desarrollar vidas prósperas y, bueno, sin saber cómo funciona un móvil o cuál es el segundo principio de la termodinámica que decíamos antes, ¿no? Claro que se puede vivir al margen del conocimiento, pero es imprescindible el conocimiento porque solo rescatando datos, en este caso de una inmensa biblioteca lítica que está escrita desde hace muchos millones de años, pues podemos aportar datos y podemos probablemente localizar respuestas a las preguntas de ciencia. ¿Qué primeros datos han quedado claros con el trabajo de todos estos años? Hombre, pues
cada día cosas nuevas. Es decir, ten en cuenta que un yacimiento no es importante siempre por sí mismo, sino por la posición que tiene entre los demás. Es decir, ha habido nuevas apariciones desde la aparición del yacimiento de Ámbar a la vez, de yacimientos próximos en edad, 2, 3, 4 millones de años posteriores. Lo importante es que podemos hacer una lectura sucesiva en el tiempo, viendo cómo determinados grupos, determinadas familias, determinados géneros están evolucionando. Es decir, nos permite hacer comparaciones en tiempo real importantes, objetivas, sobre ritmos de evolución. También sabemos que, efectivamente, en el detalle de un cerebro, como señalaba antes Antonio Arillo, el mundo biológico, el planeta Tierra, prácticamente se transforma en otro nuevo. Es decir, está cambiando todo su paisaje florístico, empiezan a aparecer las primeras prefanerógamas, pronto es decir, las plantas con flores. Algo está pasando en el mundo biológico. También se sabe que hay unas cantidades de CO2 impresionantes, habría un bombardeo tremendo pues, de ultravioleta del Sol, no habría, el agujero de ozono sería prácticamente planetario. Es decir, era un planeta tremendamente diferente y lo que vamos es poco a poco corroborando hipótesis. Es decir, se han hecho muchas afirmaciones con grados de certeza variables sobre el pasado, y cuando uno encuentra datos legibles, datos que puede interpretar, lo que hace de alguna forma es elevar los niveles de certeza de determinadas afirmaciones científicas o disminuir los niveles de certeza de algunas afirmaciones que no eran adecuadas y se han podido tener por válidas mucho tiempo, ¿no? Para que te hagas una idea, en el mundo de la biología, aunque esto te puede hablar mejor Antonio, estamos viendo cómo están desapareciendo, estamos llegando a los últimos exponentes de familias muy antiguas en el mundo de los insectos, y al mismo tiempo estamos viendo cómo aparecen las nuevas familias que nada tienen que ver con las anteriores y que sin embargo constituyen las bases antiguas de las faunas que conocemos ahora, ¿no? Es decir, posicionar, poder leer acontecimientos que han ocurrido más allá de la conciencia, ¿no? Que estamos hablando de 112, 110, 112 millones de años. El hombre se bajó de los árboles pues hace 8 o 7,5 millones de años, ¿no? O sea, quiero decir que poder recabar datos, reconstruir ambientes, reconstruir qué organismos vivían, en qué condiciones, en qué atmósferas, en qué tipo de bosques, en qué mares, de periodos tan inmensos de tiempo hacia atrás, es algo que solo por el puro gozo del conocimiento merece la pena ser hecho, aunque no sirviese para nada. Que entiendo que sirve para demasiadas cosas, ¿no? Antonio, ¿habría sido posible la vida humana en aquel momento, hace 112, 114 millones de años? Sí, perfectamente. Lo que pasa que nos faltaba muchísimo tiempo todavía por llegar a nosotros. Ten en cuenta que estamos hablando de la era en que los vertebrados terrestres que están dominando los ecosistemas son los dinosaurios. Entonces, bueno, pues tiene que suceder todavía la crisis del famoso meteorito que cae durante el límite entre el Cretácico y el Terciario, para que de repente los mamíferos se encuentren ante un planeta bastante disponible para su evolución, y posteriormente aparezcamos nosotros. Es decir, hace falta que ocurran muchas circunstancias, algunas bastante rocambolescas, para que nosotros apareciésemos. Ahora, las condiciones del planeta no eran incompatibles con nuestra existencia, simplemente es que no habíamos llegado todavía. Te explico cómo es una mosca actual. Un ser indefenso con un par de alitas, no molesta mucho, pero bueno, si son muchas, incordian. Dame, no sé, las características de algún insecto Bueno, de aquella época. esa afirmación es muy relativa, ¿eh? Sí, O sea, tú ten en bastante cuenta, subjetiva. sí, no, ten en cuenta que Y bueno, poco científica. que la malaria mata más gente al año que las guerras, ¿no? Y en último término, quien está produciéndolo es un mosquito, ¿no? O sea, que de inofensivos no tienen absolutamente nada, ¿no? Pero vamos, en cuanto a la fauna de Peñacerrada, lo más curioso es que empezamos a encontrarnos con los insectos muy parecidos a los actuales, ¿no? No hay unas diferencias enormes en cuanto a su similitud con los actuales insectos, pero en cambio, si retrocedemos un poquito más en la historia de la vida, nos encontramos con insectos mucho más raros, insectos que no se parecen a los actuales. Y la sencilla explicación es lo que te he apuntado antes, que realmente los insectos han tenido una evolución paralela a la evolución de las plantas con flor. Y como justo estamos en ese momento clave de la historia de la vida, pues resulta que de repente nos encontramos con faunas muy modernas y llevan pocos millones de años sobre la Tierra cuando aparece el ámbar de Peñacerrada. Es un momento clave en la evolución de los seres vivos. Perfecto. ¿Y en tu campo qué apuntar?
Bien, teniendo en cuenta sobre todo las palabras y las teorías que está pronunciando una científica eminente, Lynn Margulis, los microorganismos siempre han sido reyes de vida en nuestro planeta y siguen siendo. Quiero decir que si vida un día tendrá problemas, vida tal como la conocemos, árboles, plantas, animales, tiene que desaparecer, pues los sobrevivientes en nuestro planeta seguirán siendo los microorganismos. Entonces fue precisamente nuestra gran sorpresa el grado de preservación de los microorganismos dentro de estas preciosas piezas de ámbar. Esta investigación hemos emprendido conjuntamente con bióloga de CSIC, profesora Carmen Arcaso de Madrid, y en esta investigación hemos aplicado todas las técnicas disponibles que estamos manejando como herramientas de nuestro trabajo, o sea, microscopía en general. Empezaría pues clasificar estas microscopías, son muchas técnicas. Hay algunas de estas técnicas que hemos aplicado por primera vez en estudio de ámbar en el mundo. O sea, aparte de modestia en este momento, quiero decir que estas piezas de ámbar fueron investigadas con las técnicas nunca antes aplicadas a ámbar. Y entonces, posiblemente, esta nueva vista, nueva aproximación a estudio de contenido de ámbar nos ha permitido visualizar microorganismos que aparecen en forma sobre todo de hongos y de protozoos dentro de estas piezas de ámbar. Esto se sabía que investigando otros ámbares de Báltico, de otras partes del mundo, que ámbar puede contener este tipo de microorganismos. Yo creo que nuestra aportación a la ciencia en este momento, a conocimientos de los micropaleontólogos, en este momento consiste que aparte de los microorganismos incluidos dentro de ámbar que se han fosilizado, quiere decir que se han mineralizado, que son observables con técnicas convencionales, hemos encontrado, esto fue la sorpresa posiblemente más grata y en este momento seguimos desarrollando las cosas en observación de estas piezas, fue encontrar los microorganismos, voy a decir una palabra, mumificados. Quiere decir que, en nuestra opinión, estos microorganismos todavía, después de 114, 120 millones de años, están manteniendo algunas moléculas orgánicas que se dejan visualizar tal cual y nos dibujan la estructura, la morfología, la forma de estos microorganismos, con lo cual somos capaces en este momento dar descripción muchísimo más detallada de estas inclusiones, bien en forma fosilizada, mineralizada, donde toda materia orgánica procedente de microorganismos ha sido transformada y sustituida por minerales, y bien al lado, en otras piezas de ámbar, somos capaces de visualizar, encontrar las mumias. Yo digo palabra mumia para que oyente pues tiene un poco más, está más aproximado lo que yo puedo referirme. Quiere decir que es algo que todavía recuerda este microorganismo, pero recuerda bien, manteniendo muchos de los componentes orgánicos, moléculas orgánicas, dentro de su estructura. Todavía no sabemos cuáles son estos componentes, macromoléculas o moléculas orgánicas, pero poco a poco vamos a intentar dar respuestas sobre contenido químico de estas inclusiones. Vuestro trabajo es fácil de trasladar a la opinión pública, a la sociedad, que al fin y al cabo es la que soporta también el dinero que está detrás de estos trabajos, o solo se puede quedar, en un principio por lo menos para una comunidad científica, sin dejar a un lado la importancia del trabajo que tiene en ese sentido. Pero es fácil demostrar a la opinión pública todos los resultados que aporta la AMBAR. Hombre, todos no, es decir, pero sencillamente porque me interesan. Es decir, hay muchos aspectos de la historia de la vida que, bien traducidos, lógicamente, apetece a cualquier persona mínimamente sensible, le apetece conocer.
Pero la mayoría de los datos, pues la verdad es que, bueno, pues, la gente sencillamente no desea conocerlos. Es decir, ¿a ti te preocupa saber cómo funciona tu móvil? Pues yo creo que no, mientras funcione y se descarga la batería más despacio que las demás, pues te sobra, ¿no? Es decir, mm, el conocimiento es el conocimiento y se puede vivir muy bien al margen de cierto que los resultados de yacimientos tan significativos como este pues son muy apetecidos por una comunidad de científicos importante, obviamente todos aquellos que están desarrollándose de actividad en estos ámbitos de conocimiento, ¿no? Desde la calle, pues hombre, la gente es más agradecida de lo que parece. Es cierto que hay aspectos, bueno, que adecuadamente tratados, pues llegan muy bien a la gente y es cuestión sencillamente de trabajar en ellos para poderlos traducir. Es decir, si es que básicamente yo creo que casi explicando formulando las mismas preguntas que se ha formulado un científico a solas para llegar a obtener los resultados, yo creo que traduciendo ese mismo camino a las personas entienden perfectamente lo que has hecho y qué es lo que has hecho, ¿no? Pero esto no es la catedral de Santa María, o por lo menos te pregunto con el ejemplo de la catedral para si se puede llegar a algún tipo de similitud o no tiene nada que ver lo de cerrar, por ejemplo, la catedral de Santa María, como estuvo cerrada durante un tiempo, para investigar cuáles son los males del edificio y luego decir, nos vamos a poner a trabajar en él, a investigar en él, lo vamos a seguir haciendo, pero puertas abiertas. Obras, pero con puertas abiertas. Mostrar el conocimiento prácticamente a bote pronto al ciudadano. Esto no tiene nada que ver con un Bueno, ejemplo como el de la yo catedral. creo que metodológicamente no, porque ten en cuenta que están haciendo, y a mi forma de ver de una manera magnífica, ¿no? La recuperación de un patrimonio, de un bien patrimonial, ¿no? Y además es algo excesivamente próximo a la cultura, a nuestra cultura lítica, a la cultura de los cascos viejos, a nuestras ciudades. Es decir, es algo muy fácilmente metabolizable, entendible y deseable por los ciudadanos que andamos paseando por esos entornos todo el día, ¿no? Esto es distinto, es decir, hombre, en los museos también hacemos jornadas de puertas abiertas. Es decir, a todo el mundo nos apetece que los demás sepan qué estamos haciendo exactamente. Pero es cierto que cuando abordas un proyecto de investigación lo haces en condiciones un tanto asépticas, ¿no? Bueno, y sobre todo cuando tienes algo trascendente, importante entre las manos, bueno, pues intentas, seguir el procedimiento habitual, ¿no? Que es trabajar con todo el celo posible, concretar un buen paper, una buena publicación, un buen artículo, conseguir que los referís, o poder responder a todas las preguntas de los referís y que eso sea publicado en la lista de impacto. Es decir, claro, ten en cuenta que la ciencia se trata de describir, no la verdad, porque no existe, ¿no? Ya te decía antes que es un cúmulo de afirmaciones con niveles de certeza variables, el corpus científico, y lo que te apetece es sencillamente elevar esos niveles de certeza o disminuirlos de afirmaciones equivocadas, porque es que entendemos que es la única forma de avanzar en ciencia, es la única forma de que el conocimiento objetivo sobre la descripción de la realidad pueda ir avanzando, ¿no? Claro, hacer puertas abiertas en un experimento no creo que sea equivalente a abrir las puertas de una reestructuración de una catedral, ¿no? Las Son tenemos que aspectos, explicar, pero Jesús. ciertamente son dos aspectos del conocimiento, más bien no es la búsqueda y la descripción de la realidad a través del método científico, y el otro, bueno, pues es la utilización de una serie de herramientas para solucionar unos problemas, para detectar unos problemas y un diagnóstico y unas soluciones a esos problemas. Te quería plantear, lo has tenido que explicar, no sé, no nos vas a decir ni a quién, ni a qué hora, ni qué día, pero a alguien que igual se ha acercado al museo y ha visto en el ámbar pues un campo de turismo porque vamos a levantar esto y lo demás y va a venir gente y más gente y les tiene que decir, no te equivoques, esto no puede ir por este camino, tiene que ir por este otro. Hombre, yo creo que en el ámbito de la paleontología, o sea, lo que es el patrimonio paleontológico, hay importantísimos recursos turísticos, a mí no me cabe ninguna duda. Yo creo que es un campo atractivísimo. Pregúntaselo a Spielberg. No sé, me encantaría ver el dinero que ha generado pues un planteamiento X de una realidad, en este caso del ámbito de la paleontología, ¿no? Obviamente estamos hablando de ciencia ficción. Yo entiendo que la realidad supera la ficción. Yo estoy disfrutando más con las estructuras tridimensionales de hongos que no están mineralizados, que están poniendo de manifiesto las técnicas de Jacek, que viendo pues un tiranosaurio de plástico, ¿no? Quiero decir, el problema de hacer llegar las cosas a los demás supongo que es cuestión de imaginación y desde luego de contar con los recursos humanos y materiales necesarios para poder generar esas novelas, esas películas, esos escenarios, esas salas de museos. O sea, no quiere decir que con el ámbar no pueda disfrutar nadie porque es una cosa para cuatro locos científicos, sino sencillamente que teniendo un potencial extraordinario de cara
bueno, como elemento de proyección pública, incluso como elemento turístico, los mismos yacimientos, y los vamos pudiendo poner en valor poco a poco. Lo que hace falta, claro, es pensar en que efectivamente tenemos valores únicos y merece la pena dedicarles tiempo y esfuerzo. ¿Cómo trasladar esto al ciudadano de a pie, Antonio, a la población en general, a la sociedad? Bueno, pues es difícil porque, bueno, siempre hay que, para divulgar un conocimiento científico, primero tiene que estar consolidado ese conocimiento. Y en segundo lugar, siempre corremos el riesgo de trivializar las cosas, ¿no? De que la gente se quede solamente con lo superficial. Y bueno, pues en este sentido lo que comentaba Jesús de los dinosaurios, de Parque Jurásico y estas cosas, pues la gente no digamos que se dispersa en su interés, ¿no? O sea que no es capaz de apreciar en ciertos momentos los grandes descubrimientos que se pueden estar haciendo sin que uno tenga que recurrir a cosas tan espectaculares como pretender traer a la vida un dinosaurio ni cosas así que obviamente están muy lejos de las posibilidades de la ciencia hoy por hoy, ¿no? Ujú. ¿Le darías muchas vueltas, Jacek, a esta cuestión o prefieres quedarte en tu campo, en el campo de trabajo? No, yo pienso que me hubiera gustado enviar un mensaje al oyente en este momento. Unos 150 años, si me equivoco, 20 años más tarde, más adelante, conocimientos de los científicos y de la sociedad, de nuestro planeta, la humanidad, nuestros conocimientos fueron estos, que el mundo tiene 4.000 años, nada más y nada menos. Hace solamente 150 años todo el mundo estaba absolutamente convencido que nuestro planeta, nuestro sistema solar, nuestro ámbito tiene 4.000 años. El día de hoy estamos tocando unas piezas que tienen 120 millones de años y dentro de estas piezas estamos encontrando, tal como a veces estamos hablando con Carmen y con Jesús, estamos encontrando una jungla microbiana. Claro, reconstruir y ver las piezas de dinosaurios en los museos es fácil porque se puede reconstruir. Los fósiles son enormes, son grandes, a escala 1 de 1 son grandes, son impresionantes, impresionan por su tamaño. Es cuestión de escala, es cuestión solamente de cambiar el switch, cambiar la escala y ver esta jungla microbiana en este caso, en nuestro caso, también en las pantallas de nuestros ordenadores de estos microscopios y darse cuenta sobre inmensidad, cosas increíbles que estamos testigos, estamos viendo, estamos observando en 3 dimensiones. En este caso, unas colonias de los microorganismos protozoos que están accionando, que están en una relación, se están relacionando, estamos intentando dar respuestas, cómo se relacionan, por qué, quién come a quién, hongos comen a protozoos o protozoos comen a hongos, etcétera. Estamos intentando escribir la historia de este planeta a escala microscópica. Obviamente no estamos investigando los dinosaurios, pero no olvidamos que los microorganismos han sido presentes, son presentes y seguirán presentes. Entonces, es solamente este mensaje para el oyente, que conocimientos, gracias a la ciencia, actividad científica de muchas personas, muchos investigadores en todo el mundo en campo de paleontología o micropaleontología, nos está dando muchas pistas sobre la vida, sobre historia de la vida. Y creo que nuestro equipo, investigando estas piezas de ámbar, está añadiendo unos pequeños ladrillos a este libro. Sí, yo quería añadir a las palabras de Jacek y de Antonio. Lo he dicho además en alguna otra ocasión, que efectivamente la gente prefiere Parque Jurásico al periodo Jurásico y los ovnis a la astrofísica. Esto es así. Y además es que esto no es ni bueno ni malo. Lo que sí que parece cierto es que en el mundo, en los días que corren, en el mundo en el que vivimos, pues parece ser que hay que contar las cosas siempre pues de esta forma exagerada y demente, ¿no? Sí, Marketing. efectivamente, muy caricaturesca para que nos lleve, ¿no? Y bueno, esto es una realidad
Pero bueno, es así. Esto no quiere decir que la gente no sepa de sobra, que aunque efectivamente prefiera tener sensaciones a conocimiento en un momento determinado, lo cual es lógico, cada uno se dedica a lo que se dedica, yo entiendo que la gente sí que sabe apreciar de alguna forma el esfuerzo, no tiene más que ver a sus hijos. Todo el mundo conoce a alguien que está involucrado en algún proyecto de investigación en el ámbito científico. Y bueno, yo creo que todo el mundo sabe agradecer y respetar y entender esa búsqueda, ¿no? Y yo estoy seguro que además se nos mira con mucha curiosidad. O sea, con la curiosidad de que efectivamente tenemos algo entre manos y estamos disfrutando, nos emocionamos con cosas, bueno, pues que luego no trascienden a la opinión pública, ¿no? Yo creo que es un puro problema de medios, porque gente preparada e imaginación hay de sobra. Es un puro problema de medios el poder hacer mensajes atractivos que lleguen y transmitan la realidad a la sociedad. Te voy a dejar un poco fuera de juego. ¿Es posible ser cristiano y científico? Bueno, ya Descartes, que fue uno de los que sentó las bases de la ciencia con el pensamiento deductivo, trató también de demostrar la existencia de Dios a través de la ciencia, ¿no? En mi caso estás hablando con un ateo, además procedente de educación católica, bueno, pues porque estas cosas supongo que se resuelven individualmente, ¿no? Son las búsquedas de cada uno. Yo entiendo que sí se puede ser, es decir, que como en todo hay opciones para A o B. Cada individuo opta por la que considera más oportuna. Porque ya sé que no sé si en tu opinión choca o no choca, pero hablar de todas estas cuestiones, 112, 114 millones de años, pues a uno ciertamente le chocan con la educación recibida, que en mi caso también ha sido una educación, por ejemplo, en lo académico también religioso. No sé por qué, pero siempre se me viene a la cabeza la historia contada por el cristianismo y por la Iglesia Católica. Bueno, efectivamente, pero esto, digamos, en este momento entraremos en campo de política de una institución que se está realizando una política de acuerdo que es corriente. Digamos, hace 500 años o hace 1000 años esta institución se pronunciaba en forma diferente sobre algunas cosas y se está pronunciando, se está cambiando. Nosotros, científicos, creemos que es oportuno sobre todo tener respeto a la sociedad. Nosotros, realizando estos estudios, estamos gastando dinero de Estado, estamos gastando dinero de la sociedad. Entonces, yo creo, en mi opinión, yo me siento tremendamente responsable en realizar esta labor con mucho rigor y sobre todo precisamente, y luego pues agradezco este tipo de conversación como en este momento en el radio, porque pienso que la sociedad, esta sociedad que gasta dinero en nuestra investigación, tiene derecho a conocer y tiene absolutamente pleno derecho a conocer cómo este dinero estamos gastando y para qué estamos gastando. Y obviamente en la sociedad moderna existe una brecha, existe, tal como decía Isaac Asimov, el aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría. Y es nuestra labor y vuestra labor, tal como los periodistas de radio en este caso y otros medios de comunicación, informar a la sociedad sobre las cosas maravillosas que creo que estamos realizando en todos los laboratorios, no solamente en nuestro grupo. Nosotros estamos intentando pues dar una respuesta sobre cómo ha sido la vida en este periodo de historia de nuestro planeta. Y considero que es una cuestión importante porque nos aproxima a, tal como Jesús le estaba hablando desde todo el principio, es que es importantísimo conocer qué es la vida. Un día, cada vez nos estamos aproximando, puede ser que nunca llegaremos a dar la respuesta a esta pregunta, pero no es importante, lo más importante es estar en el camino adecuado. Y creo que muchos científicos están en este camino adecuado para dar la respuesta sobre qué es la vida, cómo ha evolucionado la vida, cómo se ha cambiado. ¿Nuestro planeta es único, elegido, punto azul en todo un universo, o puede ser que hay otros? Es decir, en este caso me viene a la mente nuestra investigación que nos ha realizado también con Carmen Ascaso sobre las huellas de vida dentro del meteorito procedente de Marte. Pues efectivamente es la cuestión, para mí es cuestión principal, saber
cómo es la vida en la antigüedad, cómo ha sido posible nacerse, mantenerse en unos ambientes, en otros ambientes. Bueno, pues en este momento estamos tocando estas piezas y estamos visualizando y estamos dando las respuestas sobre la pregunta cómo ha sido la vida en nuestro planeta hace 114 millones de años, y creo que es importante para hacerlo con todo respeto e informar a la sociedad. Dudas existencialistas, Antonio, son las que se me crean. Problema personal, probablemente sea un problema personal el punto que ahora os he invitado a reflexionar sobre él, pero uno cuando le explican todas estas cuestiones mira a su alrededor y no entiende nada. ¿Y cómo es posible que ese edificio, por ejemplo, hayamos levantado nosotros, los seres humanos, y que Jesús lleve gafas, y que hayamos inventado las gafas, y que ahora estemos hablando en la radio, y inventamos el teléfono? ¿Qué evolución nos ha llevado a esto? Y justo a nosotros nos ha tocado vivirla, ¿no? Bueno, la verdad es que, claro, eso son unas cuestiones filosóficas a las que yo creo que no tenemos respuesta, ¿no? Lástima. Entonces, pero yo creo que no la tiene nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que profundizar en el conocimiento es importante, pero no con esa perspectiva de ir a encontrar la respuesta al final del túnel, ¿no? Sino que yo creo que, bueno, que la humanidad ha sido, la historia si no lo demuestra, ha sido el trabajo de generaciones tras generaciones, ¿no? O sea, Jesús no lleva gafas porque las haya inventado Jesús, ¿no? O sea, ha habido toda una serie de personas pues que han estudiado la óptica, que han estudiado las enfermedades, las anomalías visuales de las personas. Lo que te quiero decir es que nosotros somos un pequeño ladrillo en esta historia, ¿no? Nosotros simplemente ponemos nuestro granito de arena, lo hacemos con todo el entusiasmo posible, y quizá 10 generaciones más adelante de nosotros pues sean capaces de ensamblar todo esto que hemos descubierto y encuentren una respuesta que pueda satisfacer espiritualmente a la mayoría de la gente, ¿no? Yo de todas formas sospecho que no existe esa respuesta, o sea, que tenemos que vivir con esa incertidumbre, ¿no? Bueno, si no es esta respuesta, mejor pasa a la otra cuestión y no complicarse la cabeza con esta. Jesús, hace unos años se celebró un congreso internacional importante en Álava respecto a ámbar. No sé si el más importante del planeta. Tengo entendido que en la edición actual, no sé si este año o lo que queda este año o el que viene, Sudáfrica, y que en un futuro próximo queréis que vuelva a Vitoria-Gasteiz. Efectivamente, es un planteamiento que ha hecho la administración alavesa. Nos gustaría mucho por muchísimos motivos. Nos parece que es un evento de previsión pública impresionante. Tuvimos la osadía, siendo algo más jóvenes, de convocar aquel primer Congreso Internacional de Inclusiones en Ámbar. Se trató de hacer un segundo en Líbano, y la pura historia y las circunstancias de todos los días, me falta recordar, pues no lo hizo posible. Al final, con un plazo de retraso importante, se va a celebrar el segundo en Sudáfrica. Hay ofertas para hacer el tercero en el ámbito europeo. Quizá Antonio lo sabrá mejor que yo, no sé si en Finlandia, en Noruega, en Holanda, en fin. En Dinamarca En hemos Dinamarca. podido hacerlo, sí. Sabemos que hay bueno, pues que hay gente interesada en llevar el Congreso a su ciudad, ¿no? Nosotros hemos pensado que sería muy bonito volver a hacer aquí el tercero. Sabemos que todos los congresistas que participaron, incluso quienes no participaron, hablan bien de ese congreso, llevan una idea fascinante de lo que aquí ocurrió, de lo que aquí hicimos, y tuve la oportunidad de conocer y de ver y de charlar y discutir, ¿no? ¿Por qué, Jesús? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo, hombre, yo sinceramente pienso que el equipo que se configuró entonces es un equipo de singulares. Yo tuve la tremenda fortuna de tropezar con media docena de jóvenes de este país con unas ganas locas de comunicar y de aprender y de preguntar y de aprender, y que yo creo que fue ese espíritu el que hizo que, bueno, pues que no teníamos la misma experiencia, es decir, todos habíamos participado en un montón de congresos, pero jamás nos habíamos enfrentado a la organización de uno desde cero, ¿no? Y bueno, yo creo que quien salvó esa situación, porque ya te digo que el resultado fue extraordinario, sino quien hizo que ese resultado fuese posible fue pues una cierta vehemencia, ¿no? De tener algo importante entre las manos y querer compartirlo. Fue algo muy bonito que se entendió muy bien desde fuera, y bueno, aún hoy sigue uno oyendo hablar del Congreso de Vitoria, gente que incluso está hablando de oídas porque no estuvo aquí en aquel momento, ¿no? Ahora mismo, creo que es en febrero, Antonio te lo dirá mejor, marchan prácticamente todo el equipo de AMPAR 2000, vamos a ir a Sudáfrica para
bueno, pues para presentar nuevos resultados, para escuchar nuevos y probablemente, si la respuesta por parte de la Administración de la Diputación Foral es positiva, lancemos una contraoferta para poder traer aquí el tercer congreso. Y por lo tanto, Antonio, ahí tendrían que decidir, no sé quiénes, entre Dinamarca y Vitoria-Gasteiz. Sí, se supone que un congreso científico que se supone que va a tener continuidad, se hacen propuestas de nuevas sedes y los propios congresistas toman la decisión de dónde prefieren que sea el siguiente. Es decir, que nuestra labor es presentar una oferta atractiva y convencer a los asistentes de que es la mejor de las opciones. Si es todo el objetivo y nos quedan 5 minutos, y con esto terminamos, Jacek, Antonio, Jesús. Jacek, si os pongo, no sé, como objetivo, y quién soy yo para poner un objetivo, nadie, ¿verdad? Pero os ha tocado soportarme. Por ejemplo, 2010, y llamaros otra vez a una mesa, a los tres, para hablar de ámbar y de los últimos resultados. ¿Hacia dónde esperas que lleguen las conclusiones o los resultados de lo que estáis estudiando en un plazo de 6 años, por poner un plazo? Bueno, pues yo voy a responder por parte de lo que nos toca a nosotros, o sea, a Carmen Escaso y a mí, y teniendo en cuenta nuestra experiencia en los últimos 3 años cuando estamos investigando y los proyectos que tenemos en mente. Tal como he pronunciado en algún momento, queremos dar la respuesta sobre presencia de las moléculas orgánicas. Posiblemente en este momento voy a pronunciarme sobre una de las moléculas orgánicas, posiblemente una de las más importantes, y me refiero a ADN. Obviamente no creemos encontrar ADN en forma absolutamente completa, tal como los tienen seres vivos, pero posiblemente cada vez estamos más cerca a dar la respuesta a la pregunta si existen en este ámbar, aparte de otras moléculas orgánicas que nos permiten visualizar la estructura de los microorganismos, si existen los ácidos nucleicos, que son los ladrillos básicos de ADN. El día de hoy la ciencia, cuando la biología molecular ha avanzado una barbaridad, esto es un progreso absolutamente enorme. Entonces queremos dar la respuesta a esta pregunta. Si existe dentro de ámbar de Álava, si existen o no las estructuras de ácidos nucleicos todavía preservados, tal como se preservan otras moléculas orgánicas. Si la respuesta sería positiva, creo que eso sería un enorme descubrimiento a escala, pues, posiblemente mundial, porque muchos científicos se han intentado dar la respuesta a esta pregunta y todavía no tenemos la respuesta definitiva. Antonio, 2010. 2010. Hombre, a mí me gustaría decir, en el 2010 hemos estudiado toda la biodiversidad del ámbar, pero viendo la experiencia de ámbares más conocidos desde más antiguo, como el del Báltico, que llevan pues 150 años de vida científica estudiándolos intensamente y que todavía con mucha frecuencia aparecen cosas que sorprenden y que nos sacan de nuestro estancamiento científico, es decir, que nos hacen descubrir que lo que pensábamos no era exactamente lo cierto. Pues sospecho que todavía nos quedará otros 10 años por lo menos de estudio para poder tener una noción de la biodiversidad que nos encontramos en el ámbar. A manera de conclusión, ¿con qué nos quedamos de todo lo dicho, Jesús? Si te conformas con una idea, que se queden los alaveses con una idea de todos los puestos sobre el ámbar, ¿con qué idea tendría que ser? Bueno, pues yo creo que los alaveses son un poco más ricos que el yacimiento de ámbar que sin él. Y no estoy hablando de euros, lógicamente. Creo que hay inmateriales, es decir, elementos que no se contemplan lo suficiente en los días que corren las sociedades actuales. Nos preocupa más los números de la cartilla porque obviamente pues las cargas hipotecarias y demás, pues nos vivimos un mundo un poco difícil en el ámbito económico. Pero yo creo que se están olvidando cosas fundamentales. Yo creo que una serie de materiales, uno de ellos es el conocimiento, sensu stricto, o sea, sin matices, sin apellidos, el conocimiento y la vehemencia por el conocimiento, la vehemencia por aprender, por describir la realidad. Yo creo que las sociedades actuales vivimos
como muy flotando en el aire. Vivimos muy al margen de la realidad. He visto algún anuncio en la tele que dice, ¿cuánto hace que no has visto un animal? Es decir, vivimos al margen de todo lo que existía antes de nosotros, vivimos al margen de todo aquello que nos justifica. Yo creo que la gente se tiene que dar cuenta que merece la pena dedicar esfuerzo al conocimiento, a mirar de frente a la realidad y a formular, y a seguir formulando preguntas y a no dejar de hacerlo nunca. Allí al fondo se puede ver una televisión, no sé si a los del Gran Hermano les importará algo todo esto. Bueno, ni lo sé ni Jesús Alonso, Antonio Arillo, Jacek Biersos, a los tres. Muchas gracias. Gracias a Gracias. Voy a seguir trabajando. Kasu ibadakizue, entzuleak. Datorren asteburuan beste gai batekin, hemen, Eusko Ikasuntzaren maien gurutan. Aio!